La esposa del millonario humillaba hasta que su empleada le enseñó una lección brutal en madrugada. La mansión brillaba bajo la tenue luz de la luna, sus grandes ventanales reflejaban una opulencia que se sentía tibia y fría al mismo tiempo. En el corazón de ese lujo, Valentina, la esposa del millonario, se paseaba con aires de diosa, su risa era un eco que rompía la noche, pero detrás de esa sonrisa se escondía una tormenta. Todos la temían, desde la sirvienta hasta el chef, sus palabras eran como cuchillos y sus miradas, un castigo. Pero una sombra inusual había llegado a su vida, una madrugada oscura y en silencio, la empleada nueva, Ana, se cruzó con Valentina. Había algo raro en ella, un aura de misterios que casi asustaba. Ana no era como los demás. No se dejaba humillar sin más, su mirada tenía un fuego inexplicable, como si llevase dentro un secreto que podría prender fuego a la mansión. Había un aire de revolución en el ambiente. En un momento inesperado, Valentina le ordenó que limpiara un derrame de vino. Ana sonrió, dejó caer su trapo por el suelo y dijo con voz tranquila, no, hoy no. La tensión se palpó en el aire como un trueno antes de la tormenta. ¿Qué había dicho? Los murmullos de los demás empleados flotaron como un susurro aterrador. Nunca antes habían visto a nadie desafiar a Valentina, y sin embargo, ahí estaba Ana, rompiendo las reglas en un simple acto de rebelión. El ambiente se volvió espeso, casi peligroso. El corazón de Valentina palpitaba con rabia y confusión. ¿Quién era esta insolente? La ira ardía como un fuego que podía consumirlo todo. Pero lo que Valentina no sabía era que Ana escondía una lección que cambiaría su vida para siempre. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las horas pasaron y el silencio en la mansión era insoportable. ¿Habría sido la última vez que Valentina se burlaba de alguien? Las sombras bailaban con la luz vacilante mientras Ana sonreía, disfrutando del momento, pero también sintiendo que lo que había comenzado era solo el preludio de una batalla épica. Valentina, con su orgullo herido, se retiró. ¿Y luego? Los ecos de su venganza ya tendrían que resonar. ¿Qué haría Ana al respecto? El aire estaba cargado de preguntas ansiosas, y la noche apenas comenzaba. La tensión en la mansión se volvió casi palpable, y Ana sabía que el desafío a Valentina no pasaría desapercibido. Los murmullos de los demás empleados se convirtieron en un coro de opiniones. Se ha pasado, decían unos, valiente, susurraban otros. Ana, sin embargo, mantenía su mirada fija en el horizonte, como si ya estuviese imaginando lo que vendría. Valentina se retiró a su habitación, el rostro enrojecido por la ira. Las paredes de la mansión, decoradas con obras de arte costosas, parecían cerrarse a su alrededor. No estaba acostumbrada a sentirse impotente, siempre había sido la reina, la que dictaba todas las reglas. Y esa sirvienta nueva se atrevió a cruzar la línea. No se lo permitiré, murmuró mientras apretaba los puños. Una chispa de venganza comenzaba a arder en su interior, mientras los relojes marcaban la medianoche, la mansión seguía sumida en un inquietante silencio. Ana se movía como sombra, esquivando a los demás sirvientes. Sabía que Valentina no se quedaría de brazos cruzados, la ira de una mujer herida a menudo se convierte en un tsunami. Sin embargo, el desafío de esa noche había despertado algo en ella, un sentido de poder que no sabía que poseía. De repente, la puerta de la despensa se abrió con un chirrido, y Valentina salió como un relámpago, sus ojos ardían de furia. «Ana», gritó, su voz resonando en la oscuridad. «Por tu propia cabeza, vas a desear no haberme desafiado». La amenaza se deslizó entre sus dientes con un veneno sutil, pero Ana no se inmutó. «¿Y qué harás, Valentina? ¿Vas a usar tu dinero y tus conexiones?
No, hoy no tienes ese poder sobre mí. La mirada que intercambiaron fue un campo de batalla, una prueba de voluntades. El resplandor de la lámpara casi parecía intensificarse, reflejando la fortaleza de Ana. Se sentía viva, desbordando una energía que ni ella misma comprendía. El eco del nombre de Valentina se multiplicó en sus pensamientos. La esposa del millonario se sintió acorralada, su mente tejía planes en la oscuridad. Mañana, pensó, te mostraré lo que significa desafiar a la reina. Mientras se retiraba nuevamente, su corazón latía furioso con la anticipación de la venganza. Ana permaneció en la despensa, sintiéndose invencible. Su mente era un torbellino de estrategias, ella sabía que el silencio puede ser la mejor respuesta, pero también uno de los más peligrosos. La batalla estaba a punto de iniciar, y para una de ellas, esta sería la guerra final en su juego de poder. Un nuevo día amanecería, y con él, el comienzo de un enfrentamiento que dejaría cicatrices. ¿Lograría Valentina recuperar su dominio? ¿O Ana revelaría a todos el verdadero rostro de la mujer detrás del lujo? La pregunta se instaló en la atmósfera como un susurro entre los muros majestuosos mientras el sol se levantaba sobre la mansión, el aire se hacía más pesado. La rueda de la venganza giraba, y ambas mujeres estaban listas para enfrentarse a su destino. Lo que ninguna de ellas sabía era que una sombra de su pasado se acercaba a toda velocidad y cambiaría todo lo que conocían. La noche aún guardaba secretos que prometían regresar. Ana despertó con el canto de los pájaros, el sol filtrándose por las rendijas de la ventana. El día prometía calidez, pero en su interior había un frío feroz, una certeza de que las horas venideras no serían tranquilas. Ya no podía ignorar el camino que había decidido tomar al desafiar a Valentina. Mientras se alistaba en la cocina, los murmullos de sus compañeros de trabajo eran ecos familiares. Hablaban entre sí sobre la pelea de la noche anterior. No sé si fue inteligente lo que hizo, decía uno. Valentina no perdona, respondía otro. Cada palabra se aferraba a Ana como un peso, pero su determinación eclipsaba cualquier duda. Tenía que estar preparada. En la esquina de la cocina, en medio de un bullicio de ollas y sartenes, Valentina se sentó en su trono de mármol, la mesa de desayuno exudaba un lujo que lo envolvía todo. Sin embargo, su sonrisa, por primera vez, era peligrosamente falsa. Buenos días, Ana. ¿Te sientes valiente hoy? Preguntó, su voz suave, pero la mirada corta como cuchillo. Todos los presentes guardaron silencio, sabían que se acercaba una tormenta. Los días de Reyes han pasado para ti, Valentina, respondió Ana, sintiendo la necesidad de reafirmar su presencia. Los ojos de los demás sirvientes se abalanzaron sobre ella como un abrazo temeroso. La reina había sido retada, y las consecuencias podrían ser desastrosas. La tensión en la habitación subía como un fuego latente. Valentina respiró hondo, disimulando su rabia. Hoy habrá algunos cambios en esta casa, y tú, querida Ana, estarás en el centro de todo. Veremos quién realmente manda aquí. Con esas palabras, Valentina se levantó y salió de la cocina, dejando un rastro de inquietud a su paso. Ana sabía que necesitaba aliados. No podía luchar sola contra la furia de Valentina. Reunió a algunos sirvientes en el jardín trasero, bajo el gran roble que ofrecía sombra y seguridad. Hoy es un día crucial. Valentina nos ha mostrado su lado oscuro, y necesitamos permanecer unidos. Si alguno de ustedes se siente débil, simplemente hágamelo saber, les dijo con determinación. Los murmullos de acuerdo comenzaron a fluir en el grupo. A medida que compartían historias de abusos y humillaciones, Ana sentía que crecía una energía común entre ellos. Era un grupo de leales, pero también de temerosos, y eso representaba una debilidad que Valentina cegaramente aprovecharía. Cada uno de sus rostros reflejaba la angustia y la esperanza. No podemos dejar que ella nos anule, dijo Ana, su voz resonando en el aire como un canto guerrero. Hoy vamos a luchar. La mañana avanzaba, y el ambiente en la mansión se volvía cada vez más tenso. Valentina estaba tramando algo, su mente maquinaba en un laberinto oscuro. En su despacho, hizo una llamada, su voz fría y decidida. Quiero que lo que ocurre aquí se mantenga entre nosotros. No quiero que ella siga ofendiendo mi autoridad, ¿está entendido?
Su interlocutor respondió con una afirmación grave, y Valentina sonrió, una sonrisa que helaría la sangre. Este contacto con el mundo exterior le otorgaba recursos, aliados que podrían cambiarlo todo. Nadie había pensado que el pasado evolucionaría en la vida de Ana, nadie podía prever que lo que empezaba como un simple desafío se convertiría en algo mucho más grande. El reloj seguía marcando la hora, y el caos que se avecinaba comenzaba a desgarrar la frágil superficie de la mansión. La mano que una vez se sentía poderosa empezaba a tambalear. Era un juego de ajedrez, y las piezas se movían, cada jugada más peligrosa que la anterior. Ana se estaba preparando para la batalla, pero sin saber que una figura del pasado iba a irrumpir en la escena, revelando secretos que podrían arruinarlo todo. Mientras tanto, la sombra misteriosa se acercaba rápidamente, sus pasos ligeros como el viento, y el destino de Ana y Valentina estaba a punto de entrelazarse de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién sería esa figura, y cuál sería su papel en este choque inminente? Ana se movía por los pasillos de la mansión con inquietud, una sensación electrificante recorría su cuerpo. Sabía que el tiempo se había detenido para muchas cosas, pero para ella, cada minuto que pasaba la acercaba más a la confrontación inevitable con Valentina. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y determinación que ni ella misma podía ignorar. Mientras los sirvientes se apresuraban en sus tareas, ella se encontró con Teresa, una cocinera mayor, cuyo rostro mostraba las huellas de años y sufrimiento. Era conocida en la mansión como la madre del grupo. Ana, debes tener cuidado, le susurró Teresa, su voz llena de preocupación. Valentina no es alguien a quien se puede subestimar. Tiene poder en esta casa. Tiene conexiones. Lo sé, Teresa. Pero ya no puedo quedarme de brazos cruzados, respondió Ana, sintiendo que su resolución se afirmaba cada vez más. En aquel mismo instante, su mente empezó a procesar todo lo que valía la pena arriesgar. No solo se trataba de ella, era por todos aquellos que habían sufrido bajo la fría mirada de Valentina. La tarde se volvió rápidamente noche, y los ecos del hogar se transformaron en un murmullo operático de intensas emociones. Todos en la mansión estaban sintiendo el cambio, una corriente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Ana reunió de nuevo a su grupo bajo el gran roble, esta vez con un plan en mente. No solo debemos permanecer unidos, debemos ser astutos. Valentina espera una batalla frontal, pero si somos inteligentes, podemos mostrarle que hay otras formas de luchar. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza, y los sirvientes comenzaron a murmurar en aprobación. Pero Ana sabía que el verdadero reto sería la próxima acción. La noche caía y el ambiente se volvía más opresivo. Cierto era que Valentina tenía la primera jugada, pero Ana también había preparado su estrategia. En su mente, una imagen emergió, encontrar algo, un secreto que pudiera derribar la corona de Valentina. Mientras tanto, en el despacho de Valentina, una figura encapuchada observaba desde una esquina oscura. Era Alex, un antiguo amigo de la familia, quien había pasado mucho tiempo en ese hogar. Su presencia era inesperada, una revelación que Valentina no había anticipado. Todo está listo, Valentina, dijo él, su voz baja y grave. Ana está moviendo piezas, y no estará sola. Valentina giró su mirada hacia él, sus ojos fulgurantes como el fuego. ¿Cuál es tu sugerencia? No podemos dejar que se interponga en nuestro camino. Asegúrate de que su esfuerzo se consolide en vano. Su tono era afilado y preciso, como un sable preparado para cortar. Mientras tanto, Ana sentía un nudo en el estómago. La noche se convertía en el escenario perfecto para ejecutar su plan. Las luces de la mansión comenzaban a atenuarse, y el clima se volvía heavy. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Uno de los sirvientes más antiguos le había ofrecido un viejo diario perteneciente a la familia. En sus páginas había detalles inquietantes, secretos que podrían hacer que Valentina temblara. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando. La figura encapuchada en el despacho de Valentina estaba en movimiento, y Ana no tenía idea de lo que se perfilaba en las sombras. La línea entre el triunfo y la caída se hacía cada vez más delgada. Con cada paso, Ana se adentraba sin saber que en poco tiempo, alguien sacaría a la luz secretos que romperían las cadenas de la opresión,
pero también desatarían el caos total en la mansión. La noche se oscurecía aún más cuando Ana, con el diario en mano, sintió que una presencia la observaba. Al volver a mirar hacia atrás, una figura misteriosa se dejaba ver. Su corazón se detuvo. El pasado y el presente estaban ultraconectados, y ahora, ya no había vuelta atrás. ¿Era amigo o enemigo aquel que emergía de las sombras? El silencio se hizo ensordecedor, y Ana supo que una nueva y peligrosa fase estaba por empezar. Con el corazón retumbando en su pecho, Ana dio un paso atrás, manteniendo firme el diario en sus manos temblorosas. La figura en la penumbra se movía lentamente, su contorno apenas visible en la escasa luz que se filtraba por las ventanas de la mansión. El aire estaba impregnado de un frío helado, y la sensación de peligro aumentaba con cada segundo que pasaba. ¿Quién está ahí?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro, pero con una fuerza inesperada. La figura se detuvo un instante, antes de dar un paso adelante, sacando el rostro de la sombra. Era un hombre, pero no el que Ana esperaba. Era un antiguo sirviente de la mansión, uno que había desaparecido hace años bajo circunstancias misteriosas. Su mirada estaba llena de un dolor profundo, y sus palabras escaparon con la urgencia de alguien que llevaba mucho tiempo sin ser escuchado. Ana. Me alegra que estés aquí. Tienes que escucharme. Valentina no es quien dice ser, dijo el hombre, su voz quebrada y cargada de miedo. Ella tiene secretos oscuros, y cada vez que parece estar en control, se sostiene de algo mucho más siniestro. Ana parpadeó, aturdida. ¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos? El viejo sirviente, con la mirada más firme, comenzó a contar su historia mientras los susurros de la mansión parecían aumentar con el viento que aullaba por las rendijas. Todo lo que has visto, los caprichos de Valentina, su poder sobre nosotros, todo se basa en mentiras. Ella ha estado ocultando algo en el sótano. Ha secuestrado a personas, las ha despojado de su voluntad, confesó, y Ana sintió que los cimientos de la mansión temblaban bajo la fuerza de su revelación. Si no haces algo pronto, ella se saldrá con la suya, y podrá hacer lo que quiera. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Valentina pudiera estar cometiendo tales atrocidades era insoportable. En su corazón, sabía que debía confrontar a la señora de la casa, pero también comprendía que hacerlo sin pruebas podría ser fatal. Debo ir al sótano ahora mismo, exclamó Ana, empezando a moverse. El antiguo sirviente la detuvo con una mano, sus ojos llenos de advertencia. No, Ana. No te expongas. Valentina tiene ojos en todas partes. Debes ser astuta, esperar la oportunidad adecuada. Fue entonces cuando el sonido de pasos resonó en el pasillo, y ambos se congelaron. Quien fuera que viniera, se acercaba rápido. Debes esconderte, dijo Ana, viendo un pequeño armario adyacente. Se movieron rápidamente y se ocultaron, el corazón de Ana latía con fuerza, sintiendo la adrenalina y el miedo entrelazados, la puerta se abrió de golpe, y una sombra se adentró en el despacho. Era Valentina, su voz resonaba fría y calculadora. Lo sabemos todo. Nadie puede escapar de lo que hemos hecho aquí. ¿Quién te ha estado hablando, viejo? ¿Dónde está Ana? Su tono era como hielo, la tensión en el aire era palpable. Ana casi podía sentir el sudor resbalando por su frente, mientras la figura encapuchada observaba, acechando. Su deseo de salir del armario ardía, pero sabía que si se movía ahora, sería un final trágico. Sin embargo, algo irrumpió en su mente. Recordó las palabras de Teresa sobre la unidad y la astucia. Estaba en juego tanto más que su vida. Todo lo que había hecho, cada acción, estaba llevando hacia un clímax. Mientras Valentina continuaba hablando con el viejo sirviente, Ana se dio cuenta que el tiempo no era su aliado. Las horas se deslizaban, y lo que ocultaba Valentina podría desatar el caos, no solo para ella, sino para todos en la mansión. En ese instante, una decisión se apoderó de ella. Empezar a desenterrar la verdad sería su única opción, pero cuando pensó que todo estaba resuelto, algo extraordinario ocurrió. Una serie de pasos inconfundibles resonaron por el pasillo y la puerta del despacho se abrió de nuevo. Esta vez no era solo Valentina. Era Alex. El tiempo se detuvo.
¿Qué traería consigo? Ana sabía que las sombras se alzaban y la tormenta estaba por llegar. ¿Sería Alex el aliado que tanto necesitaba, o terminaría por ser una nueva complicación? La tensión creció en la habitación, y Ana sintió que la respiración se le detenía al ver a Alex entrar. Su rostro, normalmente sereno, estaba cubierto de preocupación. Sin embargo, en ese instante, no había espacio para preguntas. La luz de la lámpara iluminó su figura, capturando cada detalle de su expresión. «¿Ana? ¿Estás bien?», preguntó Alex, pero sus ojos se desviaron hacia el servidor, y un entendimiento aterrador pareció cruzar entre ellos. Ana podía notar que su presencia no era casual, había algo más. «¡Corre!», gritó el sirviente, reaccionando antes de que Ana pudiera pensar. Se lanzó hacia la puerta, pero Valentina fue más rápida. Su mirada fría se clavó en Alex. «¿Qué haces aquí?». La voz de Valentina era una serpiente desenfrenada, lista para atacar. Ana, atrapada entre la incertidumbre y el peligro, tomó una decisión rápida. «No es lo que parece», gritó, saliendo de su escondite con el diario aún en la mano, como si ese objeto pudiera protegerla. «Alex, yo estaba hablando con él. Valentina, ella es quien ha estado manipulando todo esto». Valentina soltó una risa teñida de burla. «¿Vas a creer las palabras de un viejo loco, Alex? Él no tiene poder aquí. Solo es un residuo del pasado». Mientras hablaba, su mirada feroz se posó en el sirviente, y una chispa de odio llenó el aire. Ella tomó un paso adelante, desafiando a todos a cuestionar su autoridad. «Eso no es cierto», replicó Alex, su voz firme. «Todo este tiempo has tenido secretos. No podemos ignorarlo». Su declaración reverberaba en la sala, un acto de valentía que paró el tiempo. Ana sintió que una chispa de esperanza se avivaba en su pecho. «¿Y tú qué sabes, Alex? Eres un peón en este juego», afirmó Valentina con desdén, su sonrisa se transformó en una mueca. «Siéntete afortunado de estar aquí. Te he protegido, mientras él solo busca perjudicarnos a todos». «¿Protegerme?», replicó Alex, su voz tensa. «Es hora de que dejemos de lado las mentiras. Ana y yo sabemos más de lo que piensas». Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un ruido ensordecedor interrumpió la confrontación. Un estruendo provenía del piso superior. Ana miró hacia arriba, su mente procesando lo que podría significar. ¿Podría ser otro de los secretos que Valentina trataba de ocultar? El miedo y la curiosidad se entrelazaron en su interior. «Eso fue», murmuró el sirviente, su rostro pálido. «No puede ser, quedémonos aquí», insistió Valentina, su tono ahora autoritario. Pero algo en la voz del sirviente hizo que Ana dudara. Aunque su advertencia parecía lógica, aquel ruido había alterado algo en el aire, como si la mansión misma estuviera gritando por desesperación. «¿Qué hay en el piso superior?», preguntó Ana, desafiando a Valentina. «Nada que te concernía», gritó ella, pero la desesperación en su voz parecía revelar más de lo que quería ocultar. Mientras la joven debatía su próxima movida, la verdad se urdía en su mente, y sabía que había fuerzas mucho más allá de su comprensión. «Ana, tenemos que investigar», dijo Alex al ver la determinación en sus ojos. La decisión fue rápida. Sin esperar a Valentina, Ana tomó la mano de Alex y salió disparada por la puerta. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, pero el mismo eco de la verdad empezaba a sonar en su mente. Sin embargo, a medida que corrían hacia las escaleras, una sombra se movió a su lado en la penumbra. Era el sirviente, y su mirada estaba llena de advertencias. «No vayan, no hay tiempo». Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La mansión era un laberinto ahora, y el misterio que envolvía a Valentina se adensaba con cada paso. ¿Qué secretos los aguardarían en la oscuridad del segundo piso? Y justo cuando pensaban que lo peor estaba detrás de ellos, el sonido de un grito desgarrador estalló desde arriba, resonando en sus corazones como un mal presagio. «Ana», se oyó, y un frío helado recorrió su espalda. La pregunta golpeó su mente como una ola: ¿estaba dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar cuán aterradora fuera? Las escaleras crujían bajo los pies de Ana y Alex mientras subían sin pausa.
Cada peldaño parecía un eco de los secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. El grito resonaba aún en su mente, un grito que hacía que su piel se erizara. ¿Quién había sido esa voz? ¿Deberíamos estar haciendo esto?, preguntó Alex, aunque su curiosidad lo empujaba a seguir adelante. Ana podía ver el conflicto en su rostro, el miedo luchando contra la necesidad de descubrir la verdad. No podemos quedarnos sin saber, respondió ella, su voz firme y decidida. La urgencia de desentrañar los misterios de la mansión ardía en su interior, más fuerte que el temor que sentían. Al llegar al final de la escalera, se encontraron frente a una puerta vieja, sus bisagras oxidadas como si no hubieran sido abiertas en años. Ana se atrevió a empujarla, y con un chirrido desgarrador, la puerta se abrió, revelando una habitación oscura. La atmósfera era densa, cargada de un aire olvidado y polvoriento. En el centro de la habitación, una luz tenue provenía de una lámpara temblorosa. Pero lo que realmente captó su atención fue la figura tendida en el suelo, una mujer de cabello desaliñado y mirada perdida. ¿Quién es?, susurró Ana, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El rostro de la mujer era familiar, y a Ana le costó identificarla. «Es Sofía, la jardinera», murmuró Alex, sin poder ocultar su asombro. La imagen de Sofía, siempre sonriente mientras cuidaba de las plantas, contrastaba drásticamente con su estado actual. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Ana, acercándose lentamente. Sofía llevaba una herida en la frente, y su respiración era irregular. Ana se arrodilló junto a ella. «Sofía, ¿estás bien?». No hubo respuesta, solo un leve movimiento de sus ojos que reflejaban miedo. Entonces, Sofía entreabrió la boca, como si tratara de advertirles, pero las palabras quedaban atrapadas en su garganta. «Alguien viene», espetó Alex de repente, su tono lleno de pánico. Ana sintió como el corazón se le aceleraba. «¿Qué hacemos?», en su voz había un hilo de desesperación. La sensación de peligro se cernía sobre ellos como una sombra. Ana se obligó a pensar fríamente. «Debemos ocultarnos», dijo, y tomó la mano de Alex, llevándolo a la esquina opuesta de la habitación. Allí, una vieja biblioteca se erguía, los libros cubiertos de polvo como si el tiempo hubiera decidido ignorar su existencia. Alex la siguió, la urgencia de la situación empujándolos a actuar rápido. Justo cuando se refugiaron, la puerta se abrió de golpe. Valentina entró, su presencia llena de autoridad y furia. Ana contuvo la respiración al ver el gesto de desprecio que cruzó por su rostro al ver a Sofía en el suelo. «Esto no debería haber pasado», dijo ella, su voz como un susurro cortante. Todo estaba bajo control. Ana y Alex intercambiaron miradas, la incredulidad y el horror danzaban entre ellos. ¿Qué quería decir Valentina con eso? Valentina se agachó junto a Sofía, y aunque Ana no podía escuchar las palabras, la expresión de la jardinera decía más que 1000 gritos. Era un instante aterrador, y Ana sintió como el miedo se intensificaba en su pecho. De repente, la mansión no era solo un laberinto de secretos, sino un oscuro escenario de traiciones y el dolor que alguien estaba dispuesto a infligir. «Qué horrible plan estás llevando a cabo, Valentina», pensó Ana, sintiéndose impotente. Pero entonces, el pulso del misterio comenzaba a desbordarse. ¿Acaso la verdad estaba al alcance, o simplemente se hundirían en la oscuridad de los secretos de Valentina? Mientras la amenaza se cernía sobre ellos, un nuevo grito resonó desde las profundidades de la mansión. Fue un grito que no solo llamaba a Sofía, sino que decía el nombre de Ana. Y esa era la señal de que lo peor aún estaba por llegar. «Ana», resonó la voz nuevamente, y una oleada de terror la invade. La mansión parecía querer tragarla entera. ¿Podía escapar de esto, o el destino ya había sellado su carta? La oscuridad se intensificó en la habitación y Ana sintió que el aire se hacía escaso. El grito resonaba en su mente, como un eco de advertencia que parecía moverse a través de las paredes de la mansión. Las manos temblorosas de Ana se aferraban a la madera de la estantería mientras su corazón latía desbocado. Alex miraba a Valentina, que examinaba a Sofía, y su mirada delataba la mezcla de miedo y rabia que llevaba dentro. Sabía que el tiempo se les agotaba. La voz que llamaba a Ana se volvió más insistente, cada vez más cercana. «¿Ana? Ana».
Era como si algo oscuro y amenazador estuviera buscando poseerla, reclamarla. ¿Qué hacemos?, susurró Alex, mirando a Ana con ojos llenos de incertidumbre. No podemos quedarnos aquí para ser descubiertos. Si es necesario, esperaremos, respondió Ana, su voz más firme de lo que se sentía. Había algo en la forma en que Valentina se inclinaba sobre Sofía que la hacía temer lo peor. La manipulación y el desprecio emanaban de ella como un veneno invisible, mientras Valentina hablaba con Sofía, Ana apenas podía escuchar. Las palabras fluían como un murmullo apagado, pero la desesperación dibujada en el rostro de Sofía era suficiente para helarle la sangre. Era como si cada palabra que Valentina pronunciara se hiciera un garrote alrededor del alma de la jardinera. Ana volvió a llamarla a la voz desde las sombras. Era un tono que conocía, aunque no podía recordarlo con claridad. Era una llamada familiar, una invitación al abismo. En ese momento, el suelo tembló bajo sus pies, y un grito más estridente resonó a través de la mansión. Esta vez no era solo un eco vacío, era una sirena de advertencia que anunciaba el verdadero horror de la noche. «Debemos salir de aquí», murmuró Alex, su rostro pálido como el mármol. Ana sintió una punzada de dolor al pensar en dejar a Sofía atrás, pero también sabía que correr podría ser su única oportunidad para sobrevivir. Antes de que pudiera responder, Valentina se levantó de un salto, su rostro ahora una máscara de furia. «Sofía no puede hablar», gritó, la voz retumbando en las paredes como una tormenta. «No debería haber estado aquí. Todo lo que he hecho ha sido por su propio bien». ¿Por su propio bien? Ana siseó, la indignación inyectando valor en su voz. «Mira cómo la tienes, Valentina. Esto es un abuso». Valentina la miró, sorprendida, y un destello de locura brilló en sus ojos. «No comprendes nada, Ana. Todo es un sacrificio, y cada sacrificio trae consigo un precio». Alex clavó su mirada en Ana, y un mensaje callado pasaba entre ellos. La necesidad de escapar era palpable, pero la inquietud sobre lo que Valentina planeaba hacer les cortaba la respiración. Ante sus dudas, la mansión pareció vibrar. Las luces titilaron y la voz que llamaba a Ana resonó una vez más, esta vez llena de agonía. «Ana». Y en ese momento, entendió que no podía ignorar ese llamado. No era solo un grito de advertencia, era un grito de ayuda. Sin pensarlo, Ana lanzó una mirada a Sofía, y por un instante, sus ojos se encontraron. Fue un breve destello de conexión, como si la esperanza atravesara el abismo entre ellas. Ana sabía que tenía que intentarlo. Si Valentina se desataba, podría ser demasiado tarde. «Sofía, agárrate de mí», gritó Ana, lanzándose hacia la jardinera mientras las sombras de la mansión parecían avanzar hacia ellas. Con cada paso, la sensación de que todo podía desmoronarse aumentaba. A medida que se acercaba, el grito se volvió más fuerte, más insistente, y repentinamente, la habitación se oscureció. Ya no había vuelta atrás. En ese instante, se dio cuenta de que su vida, su identidad, todo lo que conocía estaba a un paso de perderse. «Rápido, Ana», la voz de Alex fue una llamada que se alzaba sobre el caos. Pero antes de que pudiera alcanzar a Sofía, el suelo se agrietó a su alrededor y las sombras formaron figuras grotescas. Algo ancestral y aterrador despertaba en la mansión, mientras el terror se cernía sobre ellas, una voz misteriosa, una figura recubierta por la penumbra emergió, dejando claro que la noche no había hecho más que comenzar. ¿Qué horror guardaba este lugar? Y, lo más importante, ¿podrían salir de la mansión con vida, a tiempo para desentrañar el verdadero plan de Valentina? El estruendo resonó en toda la mansión, como si el propio edificio sintiera la angustia de sus inquilinos. Ana se encontraba paralizada. Las grietas en el suelo se ensanchaban, como bocas sedientas dispuestas a tragarse todo a su paso. La sombra que se erguía al final de la sala parecía cobrar vida, desbordándose en una oscuridad cada vez más palpable. «Ana». La voz seguía llamándola, y cada vez que lo hacía, sentía que su esencia se desgastaba, como si esas palabras intentaran despojarla de su voluntad. La figura oscura avanzó lentamente, y con cada paso que daba, el aire se tornaba más helado. Ana podía sentir el frío abrumador en su piel, un contraste extraño con la fiebre de su corazón agitado.
Debemos irnos ahora. Alex gritó otra vez, su tono lleno de un terror que Ana nunca había escuchado antes. Pero, a pesar del miedo, se sentía atrapada en el magnetismo de aquel ser que brotaba de las sombras. Era un tirón irrefrenable, como si el destino mismo le estuviera susurrando al oído. Valentina, aún en estado de furia, se volvió hacia Ana, sus ojos destilando locura y desesperación. No puedes dejarla ir, Ana. Sofía es parte de esto, parte de mi enfoque. ¿Lo entiendes, verdad? Es lo que hemos estado esperando. Ana sintió que su corazón se rompía, compitiendo entre la lealtad hacia Sofía, su amiga, y la sugestión retorcida de Valentina. ¿Qué has hecho?, murmuró, sintiendo que la rabia y el miedo amenazaban por consumirla. Lo que sea necesario para salvarla, contestó Valentina, los rasgos de su rostro convulsos. ¿No ves, Ana, cada sacrificio trae poder? Y eso es lo que necesitamos para salir de esta maldición. Las sombras, ahora más definidas, empezaron a girar alrededor de las tres mujeres. Sofía, siempre callada, parecía estar atrapada entre sus pensamientos y un horror indescriptible. La angustia se reflejaba en sus ojos, que ahora buscaban a Ana desesperadamente. Sofía, aférrate a mi mano, gritó Ana con todas sus fuerzas. No dejes que te atrapen. Mientras extendía su brazo, la figura oscura se abalanzó hacia ellas. Ana sintió que algo tiraba de su propio ser, como si el monstruo pretendiera devorarla junto a Sofía. El eco de aquel grito familiar se volvió ensordecedor, envuelto en un crescendo de agonía que retumbaba en su pecho. No. Nunca te llevaré, exclamó Ana, entregándose al rabia que la llenaba. Con todas sus fuerzas, avanzó una vez más, luchando contra la oscuridad. Las sombras gritaron, como si el propio espacio se estuviera rasgando, revelando una sala detallada, plagada de secretos longas esclavas. La táctica de Valentina era más oscura de lo que podía imaginar. El susurro que la llamaba había transformado en un rugido, un grito que pedía liberación. Y de repente, Ana entendió, el llamado era una invitación a una verdad que desgarraba. Los sacrificios de Valentina eran mucho más grandes de lo que ella estaba dispuesta a asumir. Ana. La voz resonó con una claridad desgarradora, y por un breve instante, el oscuro abismo se iluminó. Sin pensarlo, Ana siguió ese destello de luz a través de la oscuridad. Con un último esfuerzo, estiró su mano, dispuesta a arriesgarlo todo, pero jamás imaginó que el próximo paso la llevaría a un oscuro secreto, la revelación de que todo había sido un juego maestro de manipulación. En ese momento, un grito atravesó la mansión. No era solo de horror, era de liberación. Y en ese grito, un nuevo horror aguardaba en la penumbra. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Ana se dio cuenta de que debía enfrentar la verdad más aterradora. Valentina había tejido una red de engaños, y lo que había visto antes palidecía ante la inmensidad de lo que aún estaba por venir. ¿Podría Ana desentrañar el oscuro laberinto de Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La luz matutina iluminó la mansión, revelando la devastación que se había desatado en la noche anterior. Ana, con su corazón aún golpeando con fuerza, se enfrentaba al caos por el que había luchado. Al abrir la puerta de la habitación oscura, se encontró con Valentina y Alex, ambos paralizados por el horror que habían desatado. Valentina, con el rostro desencajado, se limitó a mirar a su alrededor. Había revelaciones que había creído ocultar para siempre, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Los gritos resonaban en su mente como un eco persistente. Ana, consciente de su propia fuerza, dio un paso adelante. «Esto se acabó», exclamó, levantando el diario que había encontrado y señalando las páginas desgastadas por el tiempo. «¿Qué planeas hacer con eso?», respondió Valentina, su arrogancia tambaleándose ante la inminente revelación. «Demostraré todo lo que has hecho». «No te tengo miedo», dijo Ana con una determinación que resonaba como un tambor. Valentina estalló en una risa salvaje, pero en el fondo de su mirada había una chispa de preocupación. «¿Crees que tus palabras pueden derribarme? He estado en la cima durante demasiado tiempo», desafió, aunque su voz tembló apenas. A pocos pasos, Sofía, la jardinera, empezaba a recobrar la conciencia. Las luces en sus ojos volvieron a brillar lentamente, y su mirada de horror se encontró con la de Ana.
Fue un punto de inflexión. Ana extendió su mano hacia ella, devolviéndole todo el calor que la mansión había tratado de robarle. Las palabras de Sofía, aunque débiles, resonaron con fuerza: debemos unirnos. No podemos dejar que ella gane. Su voz se elevó, y los ecos de los demás sirvientes se sumaron a la estruendosa respuesta de la unión. Aquellos que habían sido silenciados por miedo comenzaban a despertar. Ana vio cómo otros empleados se unían a la causa, animados por el coraje de una jardinera que había soportado en silencio. Valentina, sintiendo el peso de la situación escabullirse de sus manos, se volvió contra ellos, su mirada ahora llena de desesperación. «Esto es una traición», gritó ella, pero sonó vacío. La mansión había sido su trono, pero ahora entre aquel salón, la voz de la multitud se hacía más fuerte. Los murmullos de apoyo resonaban como una ola que comenzaba a desbordar. Ana dio un paso al frente. «Hoy no solo luchamos por nosotros, sino por todos aquellos a quienes les has hecho daño», expresó, mirando a Valentina a los ojos. «Este es el final de tu imperio. Ya no hay más muros entre nosotros, no más secretos». La mirada de Valentina, antes llena de poder, ahora se torcía con el desgaste de la verdad. El ambiente se tornó electrizante. Con cada palabra de Ana, Valentina parecía perder una parte de sí misma. La sonrisa artificial se desdibujó, dejando ver la agonía detrás de su fachada. Fue entonces cuando Sofía, levantando lentamente la mano, dijo: «Hoy elegimos renacer». Su voz se unió al coro de los demás, resonando en cada rincón de la mansión. El aire se tornó denso y cargado, como si la casa misma respondiera a la liberación de sus secretos. Ana avanzó. Con cada paso, la energía cambió, era como si el universo conspiraba a favor de la justicia. La verdad brillaba, y Valentina, acorralada, comenzó a retroceder como si cada palabra de resistencia estuviera despojando su poder. «Basta», ordenó Valentina, pero su desafío se desvaneció ante la firmeza de aquellos que anteriormente habían sido solo sombras. Ana, ahora empoderada, se acercó aún más hasta quedar frente a ella. «Esto no es solo un enfrentamiento entre tú y yo. Es la lucha de todos aquellos que has pisoteado», dijo, el eco de sus palabras resonando como un tambor de guerra, y en ese instante, un nuevo grito brotó del grupo. No era solo un grito de miedo, era uno de liberación. Con cada voz, se levantó un vórtice de poder, un soplo de cambio que se deslizó por los pasillos de la mansión. Valentina, con el rostro pálido, sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. «La verdadera fuerza está en la unidad», proclamó Ana, y en ese momento, el potencial de cada ser se convirtió en un faro de esperanza. Valentina, al borde, comenzó a tambalearse, consciente de que ya no podía controlar esa corriente. La luz comenzó a filtrarse por las ventanas, escurriéndose entre los cimientos de la mansión, y Valentina supo que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. En un último intento de mantener su control, sus ojos fulgurantes buscaron aliados, pero los rostros que alguna vez había manipulado ahora eran una muralla impenetrable. «Esto no ha terminado. Nunca lo hará», rugió Valentina, sintiéndose despojada del poder que alguna vez tuvo, mientras las luces se iluminaban cada vez más intensamente. Ana, aunque aún temía lo que podía venir, comprendía que la batalla estaba ganada. Con la verdad como su arma y la unidad de su lado, se volvió a Sofía y los demás. «Juntos, somos imparables». La liberación de la energía que había tardado tanto en acumularse trataba de encontrar su rumbo hacia un futuro diferente. Valentina, atrapada por su propia sombra, retrocedió disparada hacia el abismo, y con un último grito que resonó entre las paredes de la mansión, desapareció entre las sombras que ella misma había creado. Los murmullos de celebración comenzaron a llenarlo todo. Ana y los demás sirvientes exhalaron un profundo suspiro de alivio, y sintieron que el peso que llevaban durante años había sido levantado. El aire fresco de un nuevo comienzo bailó a su alrededor. Ana miró a su alrededor, viendo a aquellos que se habían unido en la lucha. Las heridas invisibles estaban empezando a sanar, y la propiedad que una vez había sido un símbolo del dolor, ahora prometía ser un hogar de esperanza. «Este es nuestro inicio», dijo Ana, sonriendo mientras abrazaba a Sofía. Todos supieron que el proceso de recuperación sería largo, pero tenían la determinación para luchar por un futuro donde nadie volvería a ser oprimido.
La mansión dejaría de ser un símbolo de opresión para convertirse en un refugio de sanación. Y con ello, cada uno de ellos, unido en la verdad, se encaminó hacia un nuevo amanecer, y tú, que has llegado hasta aquí, no dejes que esta historia se detenga en ti. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad crezca. Llenemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.